Hola hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en la iglesia con el hermano Juanjo y nuevamente estamos por este medio y la única manera que podemos estar hoy llegando a cada uno de los hermanos en su casa. Voy a leer un texto que está en en Primera Juan 3, capítulo 3, versículo 1, y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Qué hermoso texto. Tenemos el privilegio que Dios nos llama hijos de Él. Hoy en día el mundo no lo conoce y nosotros tenemos el privilegio, tenemos que demostrar como tal. Tenemos que demostrar que somos hijos de Él con acciones, con la Biblia, que es el camino. Y hoy vamos a orar, Señor, por la palabra que va a dar el hermano Juanjo. Oramos. Querido Padre Celestial, en este día te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos estar aquí en tu casa, puedo estar aquí grabando para llevar tu palabra a cada uno de los hermanos. Y hoy te pido que esté bendiciendo al hermano, que bendiga tu palabra, que pueda hablar a través de él, que lo esté bendiciendo, que nos esté dando sabiduría, entendimiento, Señor, para cada uno poder entender lo que el hermano hoy nos va a hablar. Padre, hoy en esta situación de pandemia te pido que nos estés protegiendo, que nos estés dando fuerza, que nos estés dando ese amor que tú tienes para con nosotros. Te lo dejamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Una vez más tenemos este momento para poder encontrarnos a través de en este caso de la cámara. No podemos estar congregándonos, pero bueno, como decía nuestro hermano Sebastián hace unos minutos, no podemos dejar de desaprovechar esta posibilidad, esta oportunidad que tenemos de al menos de conectarnos de manera virtual. Vamos a ir a la palabra, hermanos, para poder compartirla. Así que tomemos un momento, unos minutos, apartémoslo para Dios, para poder estar aprendiendo un poco más de su palabra. Y hoy vamos a ver uno de los milagros del Señor Jesús, que es cuando Él sana a un paralítico. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Si tienen la Biblia, busquen en el libro de Lucas capítulo 5. Ahí vamos a encontrar la historia de un paralítico que es llevado, no sabemos si fueron sus amigos, sus parientes, pero fueron llevados y lo bajaron por el techo. Se deben acordar de ese milagro del Señor Jesús. Vamos a ir viendo. Yo lo leo desde acá. Dice: aconteció un día que el versículo 17 del capítulo 5, ahí está, versículo 17 del capítulo 5. Dice: aconteció un día que Él estaba enseñando, el Señor Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro
adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, o sea, como una camilla, poniéndole en medio delante del Señor Jesús. Fíjense la escena, ¿no?, que podemos ver en este momento. Seguimos leyendo, dice, y al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Un milagro tremendo, espectacular. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto milagro, milagro de Dios, una maravilla. Arranca la escena con el Señor Jesús enseñando a fariseos y que estaban ahí, y el Señor Jesús no estaba sanando en ese momento, Él estaba enseñando. Había una gran multitud ahí y Él estaba enseñando. Aún no había empezado a sanar. También debemos entender esto, que el Señor Jesús sanaba solamente cuando había personas dispuestas a creer. No siempre sanaba. En algunos lugares sanaba más y en otros lugares sanaba menos. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba, creo que fue en Nazaret, que se escandalizaban de Él, porque decían que Él decía que no hay profeta en su tierra, ¿no? Estaba con los suyos, pero no creían, le decían, este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, ¿cómo es posible que venga, que tenga todos estos milagros? Y en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ahí en Nazaret, en su lugar de origen. No hizo muchos milagros, no los hizo porque había muchísima incredulidad. Pero en este caso es distinto, ¿no? Vemos que, de acuerdo a la escena, lo que venimos leyendo, que aparece un milagro. Traían a este hombre paralítico, lo traían en su lecho, no se podía mover para ningún lado, y estaban decididos a llevarlos a los pies del Señor Jesús. Vamos a analizar brevemente estos hombres que trajeron al paralítico. Ellos sabían que Jesús sanaba, hacía milagros. No sabemos si estuvieron presentes o se enteraron o hablaron con la suegra de Pedro. Si ustedes van a los versículos anteriores, capítulos anteriores, no sabemos si se toparon con el leproso que había sido sanado o si se encontraron con el endemoniado que fue liberado, o si uno de ellos fue de esos que fue sanado al ponerse el sol. En fin, no lo sabemos, solo podemos especular acerca de esto. Pero lo que sí es cierto es que ellos sabían que Jesús tenía poder para hacer milagros. Y tuvieron una idea, planificaron y se decidieron. No sabemos si eran parientes del paralítico, si eran amigos, si eran vecinos, pero sí podemos ver que algo los impulsó a hacerlo.
Y eso seguramente fue el amor que quizás le tenían a él. Otros podrán decir, bueno, capaz que le tenían pena, lástima o compasión, pero en definitiva fue un sentimiento noble que los impulsó a hacer esto con este hombre. Mateo 7 también nos dice, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos, fíjense lo que dice la palabra, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Seguramente estos hombres se habrán puesto en el lugar del paralítico y habrán visto las penurias, sus problemas, su incapacidad, y fueron movidos a misericordia para con él. Y se habrán puesto a pensar por un momento qué hubiese pasado si ellos hubiesen estado en ese lugar, en ese lecho postrado. Hubieran querido que alguien los ayude, que alguien los lleve sin más al Señor Jesús, porque era el único y el más indicado para poder hacer esto. Entonces vemos que estos hombres se pusieron en el lugar del paralítico y hicieron lo que a ellos les hubiese gustado que hicieran personalmente. Hoy en día estamos en un momento de pandemia. Y vemos que hay muchas personas que están anotadas para la vacuna, hay en algunos lugares no hay muchas vacunas, en otros lugares falta vacunar a gente de riesgo. Ahora, ¿qué pasaría si usted está enfermo y alguien tiene la vacuna a disposición? Usted lo primero que va a querer es que, por favor, necesito esa vacuna, necesito una solución, necesito sanar mi vida. Entonces podemos decir que estos hombres tenían la gran posibilidad y la solución para su vida. Usted y yo tenemos este mensaje glorioso que es el Evangelio, y es la mejor vacuna que hay, y es el hacer lo posible, movernos a misericordia para poder proclamar este Evangelio, para poder hablarle a las personas de Jesucristo. Eso es lo que quisiéramos que hiciesen con nosotros. Ahora lo entendemos, porque la luz del Evangelio ha resplandecido, pero hay muchas personas que están enfermas, que están paralíticas espiritualmente y que necesitan la cura, y la mejor forma es a través del Señor Jesús. Estos hombres también, hasta que no lleguemos a los pies del Señor Jesús, no paramos. Lo que vamos a ver acá es la fe de estos hombres. Ahora, también hay que destacar esto, ¿no? Que Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es el Señor, es Dios, el que está trayendo a este hombre en manos de sus amigos o de sus vecinos. Pero es Dios, en definitiva, el que está trayéndolo a la presencia del Señor Jesús. Es Dios. Es Dios el que trae a estos hombres por medio de la fe de sus amigos. Y si no podían por la puerta, lo metían por la ventana. Y si no podían por la ventana, lo terminan metiendo por el techo. Y acá tenemos el claro ejemplo de la fe, que la fe realmente mueve montañas. La fe nos lleva por lugares no convencionales, sino que vamos detrás de un milagro que es inesperado. ¿A quién se le ocurriría entrar por el techo? Y acá vemos realmente el amor puesto en acción para con este hombre. Decididos. Vieron la fe de estos hombres.
La parábola de la gran cena en Lucas 14 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este hombre estaba totalmente imposibilitado y lo metieron como sea, y acá vemos la fe de ellos. La palabra también hace hincapié en esto, en la fe que tenemos que tener. Al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver no la fe del paralítico, al ver la fe de los amigos. Fíjese qué importante que es cuando tratamos de llevar, de forzarlos a entrar, como sea, poder predicar este evangelio a las personas. Este paralítico, vamos a analizarlo brevemente, no podía hacer nada. Y esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Está paralítico espiritualmente, está paralizado, no puede hacer absolutamente nada. Era imposible que por sus propios medios pudiera llegar a Jesús. No lo puede hacer. Si no es Dios el que lo trae. Se dan cuenta que no hay mérito alguno en el hombre para poder llegar a Jesucristo. El hombre está paralítico espiritualmente. No puede encontrarse nunca con Dios, a menos de que Dios lo decida. Y el Señor Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. El problema del hombre, y en este caso, son sus pecados. No es su parálisis. No, ¿de qué le sirve estar bien con los pies y poder saltar y correr y ir directo al infierno? Entonces su problema principal eran sus pecados. Los pecados son los que condenan al hombre. Los pecados son los que lo postran al hombre en un lecho de muerte. Y el único que puede dar una solución definitiva es Jesucristo, es el más indicado. Le dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Esta pregunta, ¿a quién se la hace? A los fariseos y a las personas que estaban ahí. Y esta pregunta es para los hombres. ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Perdonar pecados o sanar una persona? Realmente que las dos cosas son imposibles para los hombres. Es imposible. Solamente es posible para el Hijo de Dios. Solamente es posible para Dios. Perdón de pecados, levántate y anda. Tratemos de entender esta pregunta que hace el Señor Jesús cuando dice, ¿qué es más fácil decir? Para nosotros es imposible las dos. Cuando le dice, tus pecados te son perdonados, ustedes saben que eso es algo invisible, no sabemos cuando una persona es perdonada. No lo vemos nosotros, es imposible ver eso. Y pareciera como que estuviese en duda, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Qué señal tenemos? ¿Cómo sabemos que puede hacer eso? A continuación le dice, levántate y anda. Ahí vemos algo visible. Entonces, lo que Jesús está haciendo es lograr que sea visible su poder. Para nosotros es imposible ni perdonarnos nuestros pecados, ni tampoco si estuviésemos enfermos tocarnos y levantarnos y salir corriendo. Entonces, si Jesús tiene poder para sanar un paralítico, decirle levántate y anda, también tiene poder para poder perdonar pecados. Vemos una parte que es invisible y otra parte que es visible. Dios lo que está haciendo es mostrar que puede, que tiene poder para hacerlo, que tiene poder para perdonar pecados, que solo Dios lo puede hacer, que solo Él lo puede hacer. Es como, podríamos decir, abramos un paréntesis, ¿no? Podríamos decir, es como el creyente, ¿no? Que dice que es salvo. ¿Cómo sé que es salvo?
Ahí vemos algo invisible, no sabemos. Ahora, ¿cómo pasamos a la parte visible? Y muéstrame tus obras, dice Santiago. A ver cómo anda, a ver cómo camina. Vemos las dos cosas. Dios tiene poder, pero también lo refleja, es algo visible, que se puede comprobar. No es algo bueno, una idea tirada al aire, no. Lo que está haciendo Jesús es mostrar su poder con hechos concretos. Si puede levantar un paralítico, también puede perdonar pecados. Ahora, ¿por qué le perdona sus pecados? ¿Por qué es tan necesario? Colosenses capítulo 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ese hombre, además de estar paralítico, estaba muerto delante de Dios, porque sus pecados lo condenaban. Una persona a la cual sus pecados no le han sido perdonados está muerto. No tiene vida, no tiene vida. Por eso es tan importante que el Señor Jesús perdone nuestros pecados, que perdone sus pecados. Es ir a Él. Y al instante, en presencia, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Ojalá que hoy pueda ocurrir un milagro en su vida, en mi vida, que como dice Hechos capítulo 16, había una mujer de Tiatira que decía: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios. El hombre no puede hacer nada por sus propios medios, está muerto, está paralítico, no puede hacer absolutamente nada. Es Dios, y ojalá Dios pueda hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros, que pueda abrir su corazón para poder escuchar el Evangelio, para que tome conciencia de que está muerto, de que aunque a usted parezca que camina y va y viene por todos lados, Dios lo ve como muerto, porque si sus pecados todavía siguen ahí en su vida, está condenado. Tiene que venir a Jesucristo, tiene que pedirle perdón por sus pecados, tiene que arrepentirse. La única forma que Dios puede perdonar sus pecados es a través de creer y arrepentirse. Es Dios el que lo está trayendo. Así que Dios los bendiga y hasta el próximo momento que podamos compartir la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Una vez más tenemos que estar por este medio. Un hermoso mensaje hemos escuchado del hermano Juan, y quisiera tener una oración de despedida, compartirle también un breve versículo, para que estemos ya esta semana encomendándonos al Señor en medio de todas estas restricciones, pero siempre dándole gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, por lo que Él hace por nosotros a diario. Quería compartir en Apocalipsis, es un pasaje futuro sobre lo que va a acontecer, y dice lo siguiente, Juan dice lo siguiente cuando escribe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué hermoso es, hermanos, cuando vemos que debemos adorar a Dios. Qué hermoso es ver cuando hasta un ángel le dice que es nuestro consiervo en la fe. Acuérdense de cuando Pablo le dijo
que ni aún ángel que descienda del cielo, créanle. Y aquí el ángel le hace ver a Juan lo mismo. Yo soy tu consiervo, adora a Dios, adora al Creador. Hermanos, tenemos una semana por delante. Debemos dar las gracias al Señor Jesús por lo que hizo por nuestras vidas. El mensaje fue claro, el mensaje fue de salvación, el mensaje fue perdonar pecados, y es lo que nosotros debiéramos hacer también al llevar las buenas nuevas. Hacerle ver a las personas que están apartados, pero porque su pecado le ha apartado. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por la congregación para que podamos seguir estando en comunión por medio de estos medios. Oramos, queridos hermanos. Padre amado, te damos gracias una vez más en este comienzo de semana, porque estamos aquí delante de tu presencia para que tú nos bendigas, tú nos hables, tú nos corrijas, pero también estamos aquí para no solo escuchar tu palabra, sino llevar las buenas nuevas de salvación para aquellos que necesitan ser salvos. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, hoy nos toca atravesar un tiempo de pandemia. Padre, ayúdanos a llevarle las buenas nuevas a aquellos que están atravesando esta difícil situación que le está haciendo sobrellevar este virus, Padre. Muchos han partido por causa de este mal que estamos atravesando. Y no sabemos si han partido con Cristo o sin Cristo. Y justamente eso es lo que necesitamos hacer, Padre. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Hacerle ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, la condición en la que se encuentra. Esa condición espiritual en la cual están muertos en sus delitos y sus pecados, Padre. Que el Señor Jesús pueda hacer una obra en todas estas personas, Padre. Ayúdanos a hablar del Señor Jesús. Encomendamos a las familias de la congregación en tus manos, porque queremos que tú bendigas los hogares de mis hermanos en la fe. Cuida de ellos, sabemos que tú siempre estás cuidando, pero queremos que lo sigas haciendo, Padre. Gracias por este tiempo que nos permites tener en comunión, a pesar de no estar todos juntos, pero lo hacemos por estos medios virtuales, Padre. Agradecidos una vez más por todo. Nos encomendamos a ti en este comienzo de semana, que tú nos puedas ayudar en todo lo necesario y que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas y que estemos deseosos también en nuestro corazón de aceptarla, sea buena o sea mala. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.